Lo que ustedes estudian ahora, la teoría de conjuntos, que ustedes estudian ahora no existía en esa forma ya terminada en el siglo XIX. Había muchas variedades de notación. Uno de los que más trabajó en la teoría de conjuntos y en la notación lógica es también el matemático alemán Frege. Y esta es la notación de Frege, del lado izquierdo. Esta es la notación de Frege. Frege no escribía fórmulas matemáticas, Frege escribía circuitos eléctricos, por así decirlo. O sea, si ustedes ven una página de una fórmula matemática de Frege, parece un circuito eléctrico con conexiones por todos lados, y entonces los valores de verdad van fluyendo por estas líneas que van conduciendo los valores de verdad. Esta es la notación de Frege para este tipo de notación moderna, y el símbolo para toda X vale el predicado P de X. Esta sería la notación de Frege para esto mismo. Esta notación obviamente no se impuso porque implica dibujar en la página, y todo el mundo quería escribir linealmente sobre un renglón, pero el que tomó parte de esta notación fue David Hilbert, el famoso Hilbert de los problemas de Hilbert. Él tomó la notación de Frege y en vez de escribir esta X metida en un bachecito, es que empecé a escribir la X en paréntesis, que es la mejor alternativa, ¿no? Si la X está adentro de un recipiente, bueno, la podemos poner entre paréntesis. Entonces la notación de Hilbert era X entre paréntesis. Fue una notación muy usada a principios del siglo XX, hasta que llegó Gensen, y Gensen lo que dijo es, pues si Peano puede invertir la E, yo puedo invertir la A. Invirtió la A, y desde entonces se utiliza este signo. Y muy fácil para los impresores, ¿no? No tienen que generar un nuevo tipo, simplemente invierten la letra y de esa manera tienen ya la letra, un nuevo símbolo matemático. Pero la historia de este símbolo matemático va por todo este camino. Primero la notación de Frege, que fue el que definió lo que se llama la lógica de predicados, que fue el que realmente explicó cómo hacer demostraciones matemáticas de una forma lógica estricta, a través de Hilbert, que puso la X entre paréntesis, y Gensen era asistente de Hilbert y simplemente utilizó un nuevo símbolo, que es la A invertida. Y paradójicamente, aquí otra vez pueden ver al buey, ¿no? El buey fenicio del que les había hablado, primero lo invirtieron los griegos para utilizarlo como la letra alfa. Aquí regresamos al símbolo fenicio, tal y como se propuso al principio. Ahora, agregación. Para agregar utilizamos paréntesis, y se van a sorprender, yo me sorprendí cuando lo vi por primera vez. Los paréntesis fueron inventados en el siglo XV. Actualmente, cuando ustedes leen un libro, por todos lados hay paréntesis, puntos, comas, punto y coma. Hasta el siglo XV no había notación para escribir novelas. O sea, todo era simplemente texto continuo, porque esos textos estaban pensados para leerlos en voz alta. Para entender el texto había que leerlo en voz alta. Y siempre había una persona que estaba leyendo y los demás estaban escuchando. Eso terminó cuando se empezó a popularizar la producción de libros, y había gente que quería leerlos sin tenerlos que pronunciar en voz alta, y entonces se inventaron los paréntesis, se inventó el punto, se inventó la coma, y todo ese tipo de invenciones simplemente era para meter pausas en la lectura de los textos. El punto como punto final para una oración, para una pausa más larga, la coma como una pausa más pequeña, y los paréntesis para hablar de algo que no tiene una relación estrictamente directa con lo que estamos diciendo, pero en 1399 ya se propone, y además se propone al revés, no como los usamos actualmente, abriendo y cerrando el paréntesis en esta forma, sino en esta forma. La primera vez que se propusieron los paréntesis fue en esta forma, y ya para 1470, que es casi 70 años, 80 años, ya se utilizan los paréntesis en la forma que conocemos actualmente. Entonces, los símbolos de agregación, como los paréntesis, para juntar variables y decir estas variables van juntas, es algo que no se podía hacer en matemáticas antes del siglo XV, porque ni siquiera existía el símbolo en la escritura normal. Había otros matemáticos, y todavía hasta el siglo XIX. Este es, por ejemplo, Peano. Este no es algún matemático que no sea conocido. Este es Giuseppe Peano.
él utilizaba, en vez de paréntesis, utilizaba una notación basada en los puntos. Entonces, si quería decir que A y B vienen juntos, los escribía juntos. Si quería decir que C y D se agregan antes que agregarlos con A y B, ponía un punto intermedio. Y si quería decir que esta parte de la expresión se agrega posteriormente a esta agregación, ponía 2 puntos. Y si quería seguir agregando con paréntesis, un paréntesis tras otro, utilizaba 3 puntos. Y si había que agregar más, ponía 4 puntos, y así seguía. Ahora vean la expresión. Obviamente esto es más fácil de leer, a pesar de que tenga tantos paréntesis. Es más fácil de leer en cuanto a la agregación que necesitamos para la multiplicación, si esta es una multiplicación, que esta expresión, ¿no? Pero esta es la notación de Peano todavía en el siglo XIX y todavía usada en Italia hasta esa época. Realmente el uso de paréntesis apenas se generalizó y se estandarizó en el siglo XX, apenas hace 100 años. En Inglaterra siempre quieren hacer las cosas de otra manera, por eso se están saliendo de Europa, por eso tienen el Brexit. Y en Inglaterra no utilizaban ni el punto, ni utilizaban los paréntesis, utilizaban una línea sobre las expresiones. Entonces, por ejemplo, aquí, para agregar estas dos partes de la expresión, ponían una línea sobre la expresión. Para agregar esta expresión ponían una línea, y para delimitar un poco más, una línea hacia abajo, ¿no? Esto es lo que se llama el vínculo, o vinculum en latín. Ese lo usaban en Inglaterra, y los ingleses siempre tenían una competencia con los matemáticos, sobre todo en Francia, en Italia y en Alemania, para producir la notación matemática. Entonces, este tipo de agregación se utilizaba todavía hasta la época de Newton. Si ustedes llegan a leer en original, muchas de las cosas que escribió Newton no las escribía utilizando paréntesis, las escribía utilizando el vínculo. Ahora, el vínculo desapareció prácticamente de las matemáticas, pero no desapareció completamente. El vínculo todavía existe, todavía lo utilizamos para agregar, y lo utilizamos, déjenme mostrarles, lo utilizamos en la raíz cuadrada. Cuando ustedes escriben una raíz cuadrada, como en esta expresión, lo que están diciendo es que esta es la función, este es el nombre de la función. Normalmente escribirían el nombre de la función, abrirían paréntesis, el argumento de la función, y cerrarían paréntesis. Esto es lo mismo, este es el nombre de la función, y en vez de paréntesis tienen el vínculo arriba de la expresión. Entonces el vínculo no desapareció completamente, el paréntesis se impuso en la notación matemática a la larga, pero el vínculo no desapareció, subsiste todavía en la raíz cuadrada. Ahora, como les decía, había mucha discusión, mucha competencia entre los matemáticos de los diferentes países, y estas son las 4 regiones culturales más importantes para la historia de la notación matemática. La notación que utilizaban los ingleses, los alemanes o la parte de Europa Central, los franceses y los italianos. Y cada quien tenía su notación y cada quien la utilizaba en sus libros. Poco a poco se fue estandarizando. Entonces déjenme mostrarles de dónde viene un símbolo que todos ustedes utilizan actualmente y que tiene una historia muy interesante. El símbolo de multiplicación. El símbolo de multiplicación viene de la historia de San Andrés, Saint Andrew en inglés. San Andrés era el hermano de Pedro, era apóstol, y cuando lo iban a crucificar los romanos, él dijo que él no se sentía, no le podían dar el honor, no se sentía que lo pudieran crucificar en una cruz como la de Cristo, porque era demasiado honor para él. Entonces pidió que lo crucificaran en una cruz de otra forma. Así lo crucificaron, y esto se llama desde entonces la cruz de San Andrés, o la cruz de Saint Andrew. Ahora, esta cruz de San Andrés emigró desde la tradición cristiana, emigró a Escocia, emigró precisamente a la ciudad de Saint Andrew. Ustedes han oído hablar de la Universidad de Saint Andrew, donde estudió el príncipe Guillermo. Si han oído hablar de esa universidad está en la ciudad de Saint Andrew, y se llama Saint Andrew porque los restos de San Andrés, según la leyenda, se fueron de Constantinopla hasta Escocia. ¿Quién sabe cómo llegaron de Constantinopla a Escocia? Pero en Escocia eran católicos,
decían que tenían los restos de San Andrés ahí en Sant Andreu, y por eso ese símbolo lo tenían en las cajas de tipos de las imprentas. Este señor se llama Outram, William Outram. Él propuso utilizar el símbolo de multiplicación en este libro. Este es el original, es el facsímil de la primera utilización del símbolo de multiplicación para multiplicar A por A, como lo están viendo aquí. El primer uso del símbolo de multiplicación. Y lo pudo hacer porque tenía los tipos que se utilizaban en Escocia. Y en los tipos que se utilizaban en Escocia, la cruz de San Andrés juega un papel muy importante, porque la cruz de San Andrés está en la bandera de Escocia. Si ustedes ven la bandera de Escocia, esta es la bandera escocesa, tiene como fondo la cruz de San Andrés, porque los escoceses eran católicos. Los ingleses se hicieron protestantes en un momento dado, y ellos tienen otra cruz, tienen la cruz de San George, ¿no? De San Jorge. Esa es la cruz de San Jorge, y los irlandeses también tienen su cruz, pero es la cruz de San Patricio, y por eso cuando crearon lo crearon a golpes, pero crearon la Unión Británica, conquistando Escocia y conquistando Irlanda. Si ustedes ven la bandera británica actual, tienen tres cruces: la cruz de San Jorge, la cruz de San Patricio y la cruz de San Andrés. Y el símbolo de multiplicación que hoy en día utilizamos es la cruz de San Andrés, y la historia viene desde aquella época, la época de los evangelios, y toda la historia alrededor de ese santo. Entonces, como ven, a veces la notación matemática tiene mucho que ver con las historias religiosas, tiene que ver también con la historia de los diferentes países. Ahora movámonos hacia el álgebra, por ejemplo. Ya les había mencionado que la notación matemática respecto al álgebra se va desarrollando poco a poco. Al principio tenemos lo que se llama el álgebra retórica, es decir, todo es platicadito, y poco a poco van desarrollando algunos símbolos. Y uno de los símbolos más importantes es el símbolo para las variables, pero también hay una cosa que es muy interesante, y es ¿por qué cuando resolvemos una ecuación o cuando sacamos las raíces de un polinomio, por qué decimos que estamos encontrando las raíces de un polinomio? ¿Sí? Esa es notación matemática, es decir, ¿por qué llamamos a las soluciones de un polinomio, a los valores cero de un polinomio? ¿Por qué lo llamamos las raíces? Ahora, eso tiene que ver con la historia de las matemáticas otra vez, porque cuando empiezan las matemáticas con los griegos, lo que se utiliza es la geometría. Y entonces, si ustedes quieren sacar la raíz cúbica de un número, el número 8, por ejemplo, lo que hacen es transformar ese problema en un problema geométrico, pensar en el número 8 como el volumen de un cubo, y entonces el problema geométrico es: si yo tengo un volumen igual a 8 en un cubo, ¿cuál es el valor del lado? ¿Cuál es el valor de la base de ese cubo? Entonces los griegos no tenían un valor, no tenían una palabra para la variable desconocida. Lo que ellos decían es: queremos encontrar el segmento, o queremos encontrar la base, que es la solución del problema. Cuando los árabes empezaron a traducir los textos de los griegos, empezaron a traducir la base utilizando esta palabra, yidra, que quiere decir base. Entonces, cuando quieren resolver un polinomio, lo que están encontrando es la base de la figura geométrica que corresponde a la solución. Pero esta palabra yidra, desgraciadamente, tiene dos significados en árabe, cuando se escribe sin vocales, porque los árabes escriben sin vocales, nada más ponen las consonantes. Entonces, cuando los italianos empezaron a traducir los textos árabes, malinterpretaron la palabra yidra, y en vez de traducirla como base, la tradujeron como raíz. Así apareció en los primeros libros de álgebra publicados en Italia, lo tradujeron como raíz, y de ahí se propagó por todo el mundo. Y por eso, cuando ustedes hoy dicen que van a encontrar las raíces de un polinomio, lo están diciendo porque hubo una persona en Italia, que es Gerard de Cremona y Fibonacci, que hizo una mala traducción del árabe, sin entender que lo que estábamos tratando de encontrar era la base de una figura geométrica. ¿Sí? La base, la parte más baja. Por eso hablamos de las raíces de un polinomio.
Ahora, de las raíces de polinomios llegamos a lo que ahora conocemos como la variable x. Y si yo les planteo esta fórmula y les digo esto es igual a 0, ni preguntan, ya saben que es un polinomio y se trata de encontrar la solución para esta variable. Pero llegar a esta notación estándar tomó también mucho tiempo. Esta es la notación que utilizaba Diofanto en Alejandría cuando escribió la aritmética. Hay dos obras que son las obras centrales de la matemática griega. La primera obra son los elementos de Euclides, es toda la geometría. La segunda obra es la aritmética de Diofanto, es donde se plasma lo más refinado de los conocimientos algebraicos de los griegos. Es un texto, en buena parte, prácticamente álgebra retórica, solo letras, pero de vez en cuando Diofanto utilizaba símbolos, y este polinomio que ven aquí, así lo escribiría Diofanto. Diofanto lo que diría es, hay que obtener el cubo, este es el cubo, que va asociado con beta. Beta es la segunda letra del alfabeto griego, por eso es el 2, alfa es el número 1, entonces 2 de un cubo. Este es gamma, gamma es la tercera letra, entonces sería el 3 de un cuadrado, y esta es una constante que es la constante alfa, que es 1, y además negativa, y por eso el resto de los símbolos. Esa es la notación de Diofanto, muy difícil de entender, porque el cubo de x es un símbolo distinto al cuadrado de x, y entonces hay que saber de qué se está hablando, y si tuvieran más variables, si tuvieran x y y z, pues entonces se convierte en algo mucho más complicado. Ahora, para llegar a la x, para llegar a la variable x, hay todo un camino muy largo. En esta época se utilizaba, por ejemplo, los italianos utilizaban la letra la rho griega para indicar un valor desconocido, y así sucesivamente. El que realmente empezó a utilizar ya letras para denotar constantes y variables fue este francés, François Vieta, o Vieta, como se dice en español. Él empezó a hacer lo siguiente, él empezó a decir, para distinguir las constantes de las variables, vamos a utilizar las vocales para las variables y vamos a usar las consonantes para las constantes. Esa era su convención. Después llegó Descartes, pocos años después de Vieta, y Descartes dijo, eso está muy complicado, las vocales para las variables desconocidas y las consonantes para las constantes. Y entonces él invirtió y dijo, vamos a utilizar las primeras letras del alfabeto para las constantes y vamos a utilizar las últimas letras del alfabeto para las variables. Y él empezó a utilizar x, y, z para las variables desconocidas. Ahora, para que la x, y, z se popularizaran, esto ya es de la geometría de Descartes, una cosa que ayudó mucho es que Descartes era muy popular. Y no era popular como matemático, era popular como filósofo. Descartes era un filósofo muy conocido en Europa. Entonces, cuando escribió sus textos matemáticos como apéndices a sus obras filosóficas, la geometría de Descartes y la creación de la geometría analítica es un apéndice al discurso del método que escribió como su obra filosófica principal. Entonces, esto es de la geometría de Descartes. Este es el símbolo de igualdad que utilizaba Descartes. Esto quiere decir igual. Este es un símbolo astrológico. Aquí pueden ver otra vez ese principio. Los matemáticos